Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de física, hoy con el tema movimiento uniformemente rectilíneo, el famoso MRU. Veamos cuál es el problema que nos atañe en el día de hoy. Dice lo siguiente: ¿a qué velocidad circula un móvil cuya gráfica de velocidad en función del tiempo es la siguiente? Entonces me está pidiendo la velocidad a la cual circula un móvil cuya gráfica es la siguiente. Tenemos una velocidad, tenemos una gráfica de velocidad en función del tiempo. Tenemos claro siempre que la velocidad va en el eje de la Y y el tiempo en el eje de las X. La velocidad expresada en metros por segundo y el tiempo expresado en segundos. Vemos que el móvil se está desplazando aquí, a esta altura. Y además hay una segunda pregunta que me dice: ¿qué distancia recorre el móvil si el movimiento dura 1 minuto? Entonces vamos por paso, vamos a ver cuáles son los datos que me da la información, que me da el problema. Dentro de los datos tenemos primero que todo, el problema me dice a qué velocidad circula el móvil. Me está pidiendo esa información, me está pidiendo ese. Entonces me dice que cuál es la velocidad del móvil. De acuerdo al gráfico que tenemos acá, que está expresado en el gráfico de velocidad en función del tiempo. Y además me hace otra serie de preguntas. Me dice qué distancia recorre el móvil. Me está pidiendo entonces la distancia. Me está pidiendo la distancia. ¿Qué distancia recorre el móvil? ¿Qué distancia recorre el móvil si el movimiento dura 1 minuto? Si el movimiento dura 1 minuto. Entonces, tiempo es igual a 1 minuto. Bueno, hay que tratar de darle solución al primer punto para poder desarrollar el segundo. Con base al primero, desarrollamos el segundo. Analicemos la gráfica. Me pide a qué velocidad circula el móvil. De acuerdo a la información de la gráfica, vemos que el eje de la Y es velocidad y el eje de las X es el tiempo. Entonces nosotros vemos que el móvil está aquí en este punto, el punto 15, pero ese punto 15 representa 15 ¿qué? Metros por segundo. Está aquí en el punto 15, y la velocidad se expresa en metros por segundo. Por lo tanto, con el análisis de la gráfica ya podemos obtener el valor de la velocidad sin hacer ningún tipo de operaciones, porque me está pidiendo el ejercicio, el problema nos está pidiendo con el análisis de la gráfica de velocidad en función del tiempo determina la velocidad. Entonces, un análisis visual, un análisis de la gráfica, nos podemos dar cuenta que el móvil está aquí en 15, pero 15 ¿qué? 15 metros por segundo. Ese sería entonces el valor de la velocidad. Entonces, el valor de la velocidad, entonces tenemos que, ahora sí tenemos que la velocidad es igual a 15 metros por segundo. Ya hemos hallado ese valor de acuerdo al análisis visual que hemos hecho de la gráfica de velocidad en función del tiempo. Bueno, el problema me pide ahora hallar la distancia. Procedamos entonces de este lado del tablero a ver qué se puede hacer. Me pide hallar ahora la distancia. Analicemos. Acá me dice que la velocidad está expresada en metros por segundo, sin embargo, el tiempo está expresado en minutos. Por lo tanto, nos tocaría hacer esa conversión, pasar el tiempo a segundos. Hagámoslo. Hacemos esa conversión, quedaría tiempo es igual a 1 minuto. Hacemos eso a segundos y me quedaría entonces
que un minuto equivale a 60 segundos. Tenemos en el numerador minutos y en el denominador minutos, son unidades que se pueden cancelar. Me quedaría entonces tiempo es igual a 1 por 60 da 60 segundos. Por lo tanto, el tiempo nos dio 60 segundos. Ahora sí podemos proceder a hallar la distancia. Nosotros sabemos que en el movimiento uniformemente rectilíneo, tenemos una fórmula fundamental que me dice que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. La fórmula fundamental del movimiento rectilíneo me dice que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, pero acá el problema me está pidiendo es distancia. Por lo tanto, procedemos a hacer el despegue. Me quedaría velocidad. Este tiempo está en el miembro derecho de la igualdad, pasa al miembro izquierdo, está en el miembro derecho de la igualdad dividiendo, pasa al miembro izquierdo de la igualdad multiplicando. Velocidad por tiempo es igual a distancia. Me están pidiendo es distancia. Por propiedad simétrica, si A es igual a B, entonces B es igual a A. Me quedaría entonces que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Invertimos el proceso para obtener la distancia. Y esta sería la fórmula que nos va a permitir calcular la distancia en dicho problema. Procedamos a hacerlo del otro lado del tablero, haciendo la partición. Bueno, entonces tenemos que ahora distancia es igual. ¿Cuál es el valor de la velocidad en dicho problema? 15 metros por segundo. 15 metros por segundo. ¿Cuál es el valor del tiempo? Tenemos que el tiempo equivale a 60 segundos. El tiempo equivale a 60 segundos. Observamos que tenemos segundo en el numerador, segundo en el denominador, se cancelan. Y ahora simplemente procedemos a multiplicar 15 por 60 y nos quedaría entonces que la distancia es igual. Nos ayudamos, si es preciso, para mayor rapidez de la calculadora, y multiplicamos 15 por 60 y eso nos da 900. Entonces quedaría que la distancia es igual a 900 metros. Ese sería el valor solicitado en el problema de la distancia. Bueno, nosotros podemos observar que le hemos dado respuesta al problema en cada uno de los requerimientos. El problema me dice que a qué velocidad circula un móvil cuya gráfica de velocidad en función del tiempo es la siguiente. Entonces me suministra el problema dicha gráfica. Velocidad en el eje de las Y expresada en metros por segundo y el tiempo en el eje de las X expresada en segundos. Hacemos el análisis gráfico y podemos observar que el móvil se está desplazando en este punto, en el punto 15, pero ese 15 está expresado en metros por segundo, por lo tanto la velocidad del móvil es de 15 metros por segundo. Y podemos observar que es un movimiento uniformemente rectilíneo, un movimiento que es paralelo al eje de las X. En este caso el eje de las X corresponde al tiempo,
Por lo tanto, la gráfica me está mostrando que el movimiento es uniformemente rectilíneo, un movimiento paralelo con respecto al tiempo, y es un movimiento uniformemente rectilíneo por tal motivo. Entonces ahí ya pudimos obtener el valor de la velocidad, 15 metros por segundo. Cuando analizamos el problema, nos damos cuenta que el tiempo que nos suministra el problema está expresado en minutos. Entonces nosotros nos toca trabajar en el sistema MKS, que es el sistema internacional. Nos toca hacer el tiempo, expresarlo en segundos. Hacemos la conversión, tiempo está en minutos, lo expresamos en segundos a través de la conversión. Ahora nos basamos en la fórmula fundamental del movimiento rectilíneo uniforme, que dice que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. A partir de ahí hacemos el despeje, que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, y ya en la parte final simplemente es hacer los respectivos reemplazos o sustituciones de los valores en las variables, y obtenemos que la distancia equivale a 900 metros. Un problema muy bonito, donde más que resolución hay que hacer análisis interpretativo de la gráfica, y es muy importante ese proceso en la física, que podamos hacer análisis gráficos o lectura de gráfica. Jóvenes, muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Salam Aleikum. Salam Aleikum.